una forma que nuestro personal también puede quitar el micrófono para que usted haga la pregunta. Los miembros de la Junta van a escuchar sus preguntas y también sus comentarios y eso nos va a ayudar a tomar decisiones cuando nosotros adoptemos el presupuesto. Gracias por estar con nosotros, Chris. Regresamos a usted. El doctor Taylor, ¿le gustaría decir algo para empezar? Sí, la señorita Yang creo que lo hizo muy bien. Gracias a todos por darnos el tiempo de su cena. Es bastante que toma para que usted tome tiempo fuera de su familia. Gracias por estar con nosotros. Y yo le voy a hablar un poco del proceso del presupuesto y también escuchar sus preguntas porque estoy seguro que las tiene. Y también vamos a empezar entonces. Ok, entonces las diapositivas están mostrando. Yo soy, podemos empezar con los números aquí. Como la señorita ya mencionó, voy a hablar a ustedes de el proceso de presupuesto de las escuelas públicas del condado de Montgomery. Vamos a ver el proceso y vamos a hacer preguntas y respuestas. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, en la pantalla usted puede ver 6 cuadrados que usted deben ser familiares con esto en relación al proceso de presupuesto. En el 2026 empezamos con las reuniones en la comunidad, las reuniones que el superintendente hace para finalizar el presupuesto. Luego, en diciembre, estamos haciendo la propuesta del presupuesto en todo el condado. En este punto, entonces, el superintendente dice, indica qué es lo que es eh, primario para la Junta de Educación y luego presentan esto a la comunidad. Y luego viene monitorear y ajustar. Esta es una fase donde en este tiempo la Junta de Educación hace sesiones en la mañana. Todas estas sesiones son televisadas y usted puede venir en persona o puede verlo en línea. En esta parte hay preguntas que le hacen a la Junta de Educación y después de la tercera sesión, entonces la Junta de Educación entonces hace la acción inicial. Entonces van a votar para adoptar el presupuesto. Y justo antes, durante esta fase, también hacen audiciones o escuchan para escuchar a la comunidad sobre el presupuesto, hacen preguntas sobre el presupuesto y también dan testimonios, lo que indican las personas lo que están buscando y qué es lo que no están buscando en el presupuesto. Y después que eh, la Junta, la Junta envíe el presupuesto, entonces hasta la parte ejecutiva del condado y luego hasta el consejo del condado hasta marzo 1. Y luego ya recién el presupuesto es adoptado completamente. La siguiente, por favor. Y esto parece que es bastante, pero hay más cosas que pasan detrás de las cortinas. Y nosotros queremos decirle también qué es lo que pasa detrás de las cortinas. El proceso total hay reuniones en la comunidad, el superintendente organiza muchos foros a través en todo el condado. Y al mismo tiempo, la junta directiva, la junta de educación, indica qué es lo que es prioridad en el presupuesto. Y luego en diciembre, el superintendente propone el presupuesto y todos en el condado de Montgomery es invitado para que asista y luego hacemos sesiones de trabajo eh, y va a haber como 2 o 3 sesiones que hace en la Junta de Educación que va a ser televisado y luego también la Junta de Educación también hace reuniones para que la comunidad pueda dar sus comentarios y eso puede ser
Y luego en febrero es adopción tentativa, donde la Junta tentativamente adopta el presupuesto al final del mes y luego lo manda esto al Consejo del Condado y al Consejo Ejecutivo. Y lo que pasa fuera del condado es el condado ejecutivo hace su revisión del presupuesto y envía lo que aprueba. Esos presupuestos operativos es para todo el condado, no solamente el condado de Montgomery. Y también hacen la parte operativa de todo lo que se gasta, de todo lo que ingresa. Eso pasa en marzo y luego en abril estamos las audiencias para escuchar sobre el presupuesto operativo. Entonces hay reuniones, audiencias en relación al presupuesto operativo de MCPS. Y también otras entidades también tienen audiencias para el mismo motivo de presupuestos. La siguiente, por favor. En mayo, el el Consejo simplemente asigna, de acuerdo a la cantidad del presupuesto, la Junta eh, le recomienda al superintendente que haga cambios finales al presupuesto. Y si eso, por ejemplo, indican que no está realmente, no se va a dar todos los fondos, entonces le indican al superintendente que haga algunos cortes en el presupuesto. Y eso debe ser presentado no más tarde de un junio primero. Y entre junio primero y el junio 30, lo que pasa es que la Junta aprueba el presupuesto operativo y lo envía al Consejo Ejecutivo. Una vez que eso pasa, entonces se publica, el MCPS publica entonces el presupuesto operativo completo y final. Y va a estar en el sitio web de MCPS. Y ahora vamos a dar la palabra al doctor Taylor. Muchas gracias. Si quiere, puede pasar a la siguiente. Y la siguiente, es raro no tener el control de esto. Vamos a hablar algunas cosas y vamos a hablar un poquito sobre el paisaje y no es algo favorito y vamos a hablar de estrategias, vamos a hablar las cosas que vamos a ver en los próximos años, vamos a ver los detalles en los números y hablar un poco del retorno de la inversión y también cómo usted puede ayudar. Quiero tener tengo otro miembro de la junta aquí que también va a hacer presentación, la señorita- el, el estudiante Servana. Gracias por estar aquí, el estudiante miembro de la junta. Y gracias por estar aquí, unirse hasta la reunión ah, para hacer preguntas y ser parte de la conversación y para aprender sobre este proceso. La siguiente. Rápidamente, MCPS tiene grandioso sistema escolar y el condado de Montgomery es un gran lugar para vivir, trabajar y aprender. Y tenemos también un sistema escolar fantástico, pero tenemos cosas que necesitamos ver. También tenemos algo, tenemos un poco de disproporción por ejemplo, en los colegios que tienen la cinta azul y también vemos los profesores que están certificados nacionalmente, son 629 y tenemos programas de mucho incentivo que trabajan en los colegios. La siguiente. Mucho se ha dicho en la comunidad que cómo MCPS ha cambiado y cómo la demografía ha cambiado, pero la realidad es que MCPS no ha cambiado, por lo menos no ha cambiado en los últimos 20 o más años. MCPS siempre ha sido, por las últimas 2 décadas, escuelas muy diversas. Siempre hemos tenido una diversidad de sistema escolar y, y en relación a nuestra demografía, hay unas cosas que sí han cambiado, que son significativas. Son las cosas como tecnología, cómo enseñamos, como el tamaño, la población, los estudiantes con discapacidad. Estas cosas sí han cambiado dramáticamente, pero también han cambiado la estructura
de los colegios públicos y cómo usamos también los recursos. También la forma como nos comunicamos. Y, por ejemplo, no estamos usando ciertas máquinas para, estamos usando cosas muy sofisticadas para, por ejemplo, matemáticas que son más relevantes. Es algo natural y eso está bien, pero necesitamos progresar también para eso. Y también yo mencioné eso tempranamente, a pesar de que nuestra población en los números está, digamos, consistente en los últimos años, nuestro, la, can- la cantidad de nuestros estudiantes, por ejemplo, tenemos más estudiantes que están aprendiendo inglés por la primera vez y también que están recibiendo más servicios y eso tenemos que hacer cambios para eso y la estructura, cómo las cosas están pasando en las escuelas. Esto definitivamente refleja los cambios en los últimos años. La siguiente, algo que también ha cambiado dramáticamente en los últimos 3 años es saliendo de la pandemia, es que los estudiantes que eran elegibles para recibir la comida gratuita o reducido a reducido precio ha crecido muchísimo. Eso también ha tenido un impacto en el ambiente de nuestra escuela y asegurarnos que los estudiantes tengan acceso a materiales para que puedan ser exitosos en el colegio. Eso también es importante para nosotros, asegurarnos que tenemos a que los estudiantes tengan acceso a transporte, a eh, cosas fuera, después del colegio, que puedan dedicarse y esas cosas queremos ver. Otra cosa que también es desafortunado es saber qué es bajo rendimiento. Nosotros estamos en muchas áreas, en la parte de literatura, tenemos muchos espacio aquí para crecer, pero tenemos reportes diferentes de estudiantes que hacen las cosas diferentes. No es una sorpresa, pero es un realmente desafío. Lo mismo se puede decir para, lo mismo se puede decir para matemáticas. La siguiente. Pero no podemos realmente echarle la culpa a la pandemia. eh, el bajo rendimiento ha sido inclusive antes de la pandemia. eh, Nosotros queremos tener un poco más de crecimiento. Tenemos que enfocarnos en algunas cosas que reflejan cómo los estudiantes están realizando las cosas. Es difícil también porque cuando estamos mirando a estas cosas y lo medimos de varias áreas y vemos evidencia de aprendizaje, y del MCAP también. A nosotros nos miran por el resultado de los exámenes MCAP. Eso es difícil que decir que los estudiantes están haciendo las cosas bien a un nivel que se pueda aceptar. También estamos viendo los esfuerzos de recuperación que tenemos. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo con más fuerza en los siguientes años porque si no, los niños van a tener en el futuro, se van a impactar en el futuro con esto. Entonces, ¿cómo nos enfocamos en lo que es fundamental, en las cosas que pasan en el salón de clase para hacer las cosas mejor? Hay algunas estrategias que me gustaría mencionar. Todo empieza con alinear lo que son nuestros valores, los objetivos que tenemos, los recursos que tenemos disponibles. Vamos a hablar muchísimo sobre los recursos que tenemos disponibles porque se van a presentar particularmente la forma como hemos establecido, cómo necesitamos operarlo en el futuro. Tenemos que alinear esto en las cosas que nosotros pensamos, decimos y hacemos, y todo se alinea con tus valores. La presidenta Yang y yo hemos mandado un mensaje a la comunidad sobre nuestros valores y eso necesita estar presente en nuestro presupuesto y nosotros vemos nuestros valores representados en nuestro presupuesto. La parte, digamos, interesante es que tenemos que priorizar, que no podemos tener todo, pero eso realmente es doloroso, un punto doloroso, porque sabemos que
Hay cosas que se pueden beneficiar en la escuela, en el distrito, a través del tiempo. Por ejemplo, la pandemia, cuando hizo, había cierta ayuda sobre la pandemia, pero ya con ese dinero se va, entonces tenemos que priorizar. Eso no quiere decir que es menos importante algunas cosas, sino que algunas cosas son más importantes. La siguiente, entonces, la principal cosa que tenemos que hacer es mantener lo principal. Entonces, cuando los estudiantes se reúnen, por ejemplo, en unos edificios, ellos saben lo que es lo principal. Ellos quieren estar muy preparados cuando quieren tener los recursos en los salones de clases, que lo hagan exitosos. Ellos quieren las escuelas y que los directores lo apoyen. Eso es mensaje muy claro para nosotros y eso es la principal cosa. Lo siguiente, algunas estrategias que tenemos que hacer es si usted no ha leído todavía la revista de Bethesda, ahí indica MCPS, dice que está perdiendo su... Es un artículo que habla de las cosas que nosotros hemos hecho después de la pandemia, que puede haber servido o no a los estudiantes muy bien, la parte académica, de la parte social, y cómo a los estudiantes cómo han tenido de repente un mejor GPA, un promedio general. eh, Y también nosotros tenemos que mantener a los estudiantes que tengan expectativas altas, pero necesitamos crear los estructura que apoye eso, alineando los planes de estudio con la evaluación y con el desarrollo profesional. No podemos ser, no podemos ser, nosotros hemos hecho un acuerdo que recuesta tres cuartos de partes de que se incrementa los salarios. Nuestra mejor estrategia para contratar a los mejores personal es mantener el personal. Inclusive cuando la reorganización era muy doloroso, no significa que nuestros personal en nuestro equipo no son valiosos, no, o que no hay un lugar para ellos, porque tenemos mucho trabajo que hacer y necesitamos toda la ayuda que podamos tener. Pero en hacer esta inversión en nuestro equipo es muy crítico. Los estudiantes no pueden hacer las cosas bien si no están apoyados en un buen ambiente y es por eso que tenemos que tener muy buen personal y el proceso de aprendizaje no puede ser segundo a nada. Hablando de mejoramiento, es lo que tenemos que hacer es nosotros si hacemos las cosas mejor día a día, en corto tiempo vamos a estar a un nivel de excelencia. El siguiente, las siguientes tres cosas que quiero decir tiene que ver cómo vamos a apoyar las escuelas. Es difícil, es difícil tener una visión de tener cómo va a ser nuestra como futuro con diferentes modelos si no apoyamos las escuelas de forma intencional y con estos equipos que tienen que estar alineados con las necesidades específicas de un salón de clase. Esto es un gran cambio. A muchas personas les gusta la idea del cambio, pero eso va a ser un proceso de aprendizaje, pero al final proveer los niveles apropiados de apoyo es lo importante. Nosotros necesitamos estar enfocados en nuestra organización, cómo apoyamos a las escuelas. Y si lo hacemos correcto, cuando nosotros apoyamos a los estudiantes y independientemente de las diferencias, apoyamos a los estudiantes independientemente de las necesidades de aprendizaje y finalmente esto es lo menos entusiasmo que tenemos es
es hablar de la posición de administración fiscal. Tenemos que manejar nuestros recursos muy bien, establecer, mantener control interno y donde tenemos que ser buenos administradores de nuestros recursos que tenemos. Nosotros vamos a estar en una posición muy difícil. No hay manera de decirlo de otra manera, porque nuestro gobierno del condado va a tener que revisar este presupuesto nuevamente, porque va a ser difícil. Pero nuestra realidad es que necesitamos pensar en el largo plazo, dónde queremos ir, nuestros objetivos y cómo vamos a llegar ahí con el paso del tiempo. Eso va a requerir mucho sacrificio, va a requerir cambio y va a requerir renunciar a algunos aspectos de nuestro trabajo, pero con esperanza al final vamos a tener buenos resultados para nuestros salones de clase. La siguiente, tenemos ah, mejoramientos en todo nuestro condado. Hay cosas muy buenas que se lucen en trabajo que ha habido en MCPS. Usted no tiene que ir muy lejos para ver algo maravilloso que está pasando. Una de las cosas que le va a ayudar por ejemplo, nos va a ayudar a mejorar en general es asegurar que todos estamos señalando la misma o yendo a la misma dirección. A veces nosotros tenemos muchas buenas actividades, participación y las cosas que están pasando que a veces está compitiendo con uno al otro y a veces tenemos este apoyo maravilloso de estudiantes que nos ayudan con la parte social, emocional, las habilidades y les ayudan a realizar algunas cosas que son difíciles en la adolescencia, pero si lo sacan 50% de los salones, podemos ver que esas cosas compiten. Hay un poco de que quiero que tomen como un poco de ejemplo, pero es algo simbólico que quiero que vean que esas son algunas cosas que tenemos que hacer y mejoras que tenemos que hacer. La siguiente, porque vamos a ver lo que está en el presupuesto operativo. Este es un recordatorio que lo significante y yo sé que el, esto no es un presupuesto de una torta. Yo uso esta metáfora. Este es este es un presupuesto de brócoli. Hay muchos que no les gusta, quizás no les gusta el brócoli, prefieren comer tortas, pero brócoli no es mi favorito. Yo lo puedo tolerar, pero no es está en mi lista prioritaria. Y yo sé que yo necesito comer porque es bastante, tiene nutrición, pero, pero no es algo que yo me gustaría comer. El- lo- los principales recursos para tener este presupuesto son entonces los recursos, el apoyo de estar enfocado en la escuela, enfocarnos en las fundamentales y también administración fiscal y también tener transparencia. La siguiente, el presupuesto está dividido en 5 partes. Antes que pueda hablar ahí, también yo verifiqué que la Junta de Educación tenía prioridades y que nosotros voy a seguir, voy a seguir aquí para que las personas hagan preguntas. El, el presupuesto está dividido en 5 partes que lo vamos a revisar el día de hoy. Eh, eh, Ve usted como varios miles ahí de información, bastante detalles hay ahí. Esto es simplemente un resumen de cambios y para que usted lo pueda ver en forma amigable, digamos, fácil. Y las 5 secciones que vamos a ver son las ganancias, cambios, los gastos no discrecionales, que quiere decir que son contratos, regulación y política. El plan, el blueprint, es de expanderlo y también gastos discrecionales. Vamos a hablar de las ganancias. Desafortunadamente, esto es la parte más fea y dos, las 2/3 partes de nuestro ganancias, digamos, de lo que hacemos es, es parte de nuestra
condado local y del gobierno. Y del estado, financiamiento viene de la otra parte. Y, y hay una fórmula de financiamiento del estado. Nuestro financiamiento del condado es discrecionario y cómo hacemos el mantenimiento adecuado. Nuestro, lo que requerimos es muy por encima de esto. Y uno de los grandes dificultades que tenemos en este presupuesto es que el Estado generalmente está dirigido más que todo por los números de estudiantes que están registrados. En algunas partes podemos pensar que inclusive este financiamiento se está disminuyendo y entonces ahora tenemos que ver la habilidad de poder pagar nuestras cuentas y es completamente concebible, pero quizás no es muy posible que podamos tener el mismo cantidad en nuestro presupuesto o un poco menos que va a ser catastrófico. La siguiente, esta es la parte, estamos pidiendo algo grande para que tanto del condado, 284 millones de dólares adicionales. El requerimiento es 2 millones, era 2 millones y ahora es de 4 millones, billones. Realmente es algo grande que se está pidiendo, pero es reflecto de nuestras necesidades y nosotros podemos pedir eh, nuestro ingreso del Estado. Se proyecta que eso va a cambiar un poco entre ahora y cuando la Junta revise esto en consideración al jueves. Y la razón que va a cambiar un poquito es porque el gobierno va a proponer más ingreso del Estado. Eso es bueno. El problema ahí es que también el estado de este financiamiento también puede ir a cosas que no están en nuestro presupuesto. Entonces, esto es un poquito problemático porque aunque nos den un poco más, digamos, de financiamiento, pero si hay otras cosas que tenemos que usar que no estaban en el presupuesto, entonces nos dan oportunidades interesantes, nos han dado el presupuesto del gobierno, está incluyendo más comunidad de escuela eh, y, y eso también que indica que vamos a poder, usted puede estar preguntándose sobre la parte federal. Estamos muy preocupados sobre esto porque nuestro ingreso federal ha bajado un poco y eso se debe también al registro, a las matrículas. La pregunta grande es, ¿cuál va a ser la parte federal el próximo año? ¿Qué cambios podemos esperar en el ingreso federal en los siguientes 2 años y que esté unido a la administración federal? Mucho de esto es una pregunta que hacemos y estamos preocupados. La siguiente es la parte de los negocios, la nutrición de servicios y esta parte es cómo se operan nuestros servicios. Otros, cuando nosotros colectamos, obviamente, ciertos ingresos. Eso es una parte pequeña de nuestros ingresos en lo que es la comida. Lo siguiente es, la sección es cambiar a las bases. La siguiente, eso es, esto es diferente, esto es difícil. Siempre que hacemos una reducción, hacemos compromisos, que cosas que son importantes y, por ejemplo, cambiar nuestra estrategia, eso es difícil. Lo otro que siempre tenemos es que tenemos mucho trabajo aquí en el condado, en MCPS, para muchos y queremos asegurarnos que tenemos
Tenemos trabajadores en diferentes lugares. Estamos haciendo cambios a la estructura, a la organización y cómo hacemos negocios. Eso es reflejo de no solamente que queremos ser más eficientes, más ágiles, sino también cambiar al trabajo mismo, decidir qué trabajo vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer y hacer nuevo balance de nuestro trabajo con las personas que trabajan muy duro en la oficina central. La siguiente sección tiene bastante. Esto es, tiene, no voy a ir línea por línea. La siguiente parte es beneficio para los empleados y beneficios. Nuestros educadores y el personal, así como nuestros líderes, han Nuestros estado trabajando educadores bastante trabajan duros muy duro, y es es difícil un y lugar es un bastante lugar difícil y bastante caro de costoso vivir aquí en aquí el en el condado de condado de Montgomery, así Montgomery como las áreas cercanas, podernos permitir vivir aquí en Montgomery County, poder servir a esta comunidad, y asegurarnos asegurarnos que que hay personal que puede hacerlo y puede estar desde el punto A hasta el punto B, es esencial en términos en cuanto para ser un líder en cuanto a compensación y hemos sido que para hacer la compensación para ser líderes no es ninguna y es un área que definitivamente podemos mejorar. Es algo que podemos mejorar a lo largo del tiempo, así que es algo de lo que podemos hacer. Han hecho un gran trabajo con diferentes acuerdos que hemos realizado, con lo cual van a ser lo que, algo de lo que no estoy completamente orgulloso de eso, pero tenemos que estar hablando de eso, es el fondo que tenemos para nuestros empleados. Ha caído hasta un punto de reparación y no ha sido del todo fundado por los últimos años y tenemos un gran hueco que tenemos que ser llenado por nuestros propios seguros de financiamiento, nuestros sistemas. Tenemos un vacío de 80 millones de dólares que si no hiciéramos nada sería hasta 135 millones. Así que estoy fomentando la cooperación, así como el trabajo de nuestros asociados para llegar con un plan para arreglar esto. Y la realidad es que no seremos capaces de arreglar esto en un solo año. Lo que pedimos es bastante amplio, pero lo que sí podemos hacer es estabilizar el plan y poner lo suficiente para que haya liquidez en los siguientes años para poder resolver esto en aproximadamente 2 años. Probablemente una de las cosas más difíciles de explicar es el salario y el cambio que vamos a tener. Esta es una gran estrategia para dentro de 1 o 2 años. Es una pésima estrategia a largo plazo. Esencialmente, y esto es lo que es que cuando tenemos una posición que está vacía, ya sea una temporal o de largo plazo, ¿a dónde va el dinero que ha sido pues ajustado a esa posición? Bueno, simplemente se queda ahí. El truco de contabilidad que varias veces es usado y es apropiado en un periodo corto de plazo es usar parte de este dinero que se queda en este puesto y aplicarlo a otro proyecto. El problema con esto es que eventualmente toca volver a arreglar estos fondos hacia el propósito original. De otra manera estaríamos afectando de 2 veces el mismo presupuesto o el mismo dinero en 2 lugares, lo cual no podemos hacer. Por esto, a largo plazo, tenemos que arreglar esto durante los siguientes años. Así que tenemos un gran vacío de 75 millones de dólares en nuestro presupuesto y lo que estamos intentando de hacer es reflejarlo como un presupuesto negativo de 65 millones. Y realmente lo que estamos haciendo es tomando ese vacío de 75 millones y estamos haciendo que sea menos 10 millones, porque igualmente vamos a seguir con un negativo de 10 millones. Y por eso es un poco confuso, pero es importante saber un poco de eso. Así que es una estrategia bastante buena que el último año hemos probado. Intentado de arreglar un poco de esto, pero el problema es que tienes que volver y arreglarlo. Parte de nosotros para profesionales, ¿sí? Como
nosotros como una gran variedad de responsabilidades, desde apoyo académico hasta el apoyo de comportamiento como tutoría, está en todos lados. Todo lo que sea contra los paraprofesionales, saben que tenemos un gran equipo de alto trabajo y estamos tratando de reclasificar estas posiciones para que tengan primero un mayor pago y también para diferenciar estas responsabilidades, que es bastante importante. Así que queremos hacerle honor pues a esta posición que nos están pidiendo por parte del presupuesto y es un dinero bien gastado. Siguiente diapositiva. Educación especial. Un par de grandes inversiones acá. Estoy seguro que vamos a tener varias preguntas desde cambios en el programa de autismo centralmente hasta el programa de niños y bebés y cómo vamos a apoyar estos programas. Definitivamente estamos logrando grandes cambios en la educación especial y estamos moviendo varios de nuestros apoyos centralizados a nuestro capítulo número uno, sí, de apoyos y articularlo un poco con el presupuesto, así como asegurarnos que la educación especial tenga una posición que necesita para poder llenar un poco de este espacio. Esto no va como tal a aumentar pues la razón que tenemos de nuestro personal. Quiero ser bastante transparente en esto, pero lo que sí va a lograr es que seremos capaces de llegar hasta las razones que queremos llegar en cuanto al personal. En cuanto a los cambios que vamos a tener en educación especial, lo que realmente refleja es nosotros alineándonos con nuestras razones y también alineándonos nuestro presupuesto. De hecho, gran parte de nuestro presupuesto es alinearlo a varios de nuestros componentes. Tristemente, nuestros aprendices multilingües y los profesores de ELD están en el mismo grupo. Ha creado una inversión mucho menos sustanciosa porque estamos mucho por debajo de la marca. Incluso la educación, los profesores de educación general, directores y diferentes personas que están trabajando en un ambiente general han sentido el dolor de estar pues sin el personal suficiente. ¿Cómo se siente? Y tal vez se pueden estar preguntando desde un punto de vista de educación especial, es que tenemos 188 posiciones instruccionales y para la mayor parte de nuestros profesores, parte de nuestros especialistas y el espacio que tenemos también, y 500 para educadores en educación especial. La mayoría de estos para educadores que tal vez pueden estar, ¿cómo vamos a poderle dar a todos estos 500 para educadores? 366, si no estoy correcto, tal vez 360 están, o ya son empleados TPT y vamos a estarlos extendiendo hasta tiempo completo. Estos empleados de TPT o también de tiempo parcial están de nuevo dentro de los ambientes más difíciles y también necesitan bastante apoyo y están recibiendo uno de los salarios más bajos y tenemos un gran cambio en este espacio. Así que asegurarnos que estamos garantizando este nivel alto es particularmente importante, un gran aspecto importante del presupuesto. Algo que es una experiencia compartida, lamentablemente en MCPS tiene mucho que ver con el mantenimiento de nuestras instalaciones y asegurarnos que nuestras instalaciones están al punto que necesitamos. Y la realidad es que esto es casi 180 millones de vacío en nuestro presupuesto y no hemos estado al tiempo con el mantenimiento. No me refiero a las renovaciones grandes, no estoy hablando de construcción de nuevas escuelas, solo me refiero al mantenimiento de los edificios, lo cual deberíamos estar gastando solamente para un distrito de nuestro tamaño. Esto va a ser un gran número, deberíamos estar gastando casi 180 millones al año en el mantenimiento. Así que cuando vamos por estos vacíos de, de nuestras escuelas, gran parte de ellas construidas en 1950 y renovadas en el 80 y 90 y no han sido tocadas desde entonces. Definitivamente pueden ver a dónde pueden llegar 180 millones de dólares, como sellar los techos, así como las baldosas que tienen que ser reemplazadas, los switches de electricidad que tienen que ser cambiados, techos, ventanas, cualquier unidad de aire acondicionado, ustedes lo pueden nombrar. La realidad y triste realidad es que tenemos que hacer grandes financiamientos en nuestros dispositivos sobre los últimos años
y hemos estado bajo una gran presión, así como quedarnos un poco detrás en el estado de nuestras instalaciones. Y esto va a ser un proyecto en el cual tendremos que invertir a lo largo de nuestros siguientes años. No va a ser algo que podamos arreglar en un solo año, como o logramos hacer el mantenimiento. Es algo que realmente tenemos que estar comprometidos a agregar a nuestro presupuesto a lo largo de varios años para poder llenar este vacío. Y los siguientes años que vienen vamos a poder ver el fruto de este progreso. No se preocupe, ya casi estamos terminando. Hay una gran cantidad de otros temas que no tocamos, como por ejemplo en los aspectos no discretos. A esto nos referimos con las cosas que son requeridas por ley, por contrato, por las políticas o que son requeridas por algún tipo de regulación. Un buen ejemplo que algo que no es discreto, por ejemplo, nuestra factura de electricidad. Pagamos más o menos 40 millones de dólares al año por nuestra factura de electricidad. Y esto puede ser bastante dinero, pero pues dado por todo el metraje que tenemos en MCP nuestra tasa es mucho más económica que lo que ustedes pagan en casa, lamentablemente, y pues tenemos un gran descuento, ¿qué puedo decir? Pero estamos esperando un aumento que sea bastante sustancial y nuestras facturas de diferentes servicios va a aumentar y alrededor de 4 millones de dólares. Va a ser bastante significativo, un número bastante difícil de poder llevar. Por ejemplo, las reparaciones que hemos realizado en estos Chromebook ha sido uno de los puntos de más dolor en el presupuesto y lamento decir que vamos a estar gastando millones y millones de dólares en las reparaciones de los Chromebook y la realidad es que no vamos a estar gastando más en las reparaciones de nuestros Chromebooks, sino que tenemos un presupuesto de la manera que deberíamos estar haciéndolo y vamos a estar haciendo varias inversiones, como también en las inversiones de los Chromebooks que van a mantenernos al nivel que estamos esperando. Estamos usando un poco de el presupuesto estatal para COVID para poder balancear. Sin embargo, todo esto ya se fue. Así que todo este dinero va a estar desde nuestro presupuesto operacional. Ahora, un poco cerrando, es acerca del programa de Blueprint, siguiente diapositiva. Entonces, los gastos de Blueprint están atados al programa de Blueprint de Maryland para el futuro. Es una de 1 millón de dólares y esperamos que llegue y hemos ya hablado de 40 millones de gastos. La realidad es que podríamos llegar a con un poco más de cosas porque está tan integrado a las cosas que ya hemos realizado que la manera que Blueprint, que conectemos los diferentes dólares es 40,6 millones, es una gran inversión. Blueprint está dividido en diferentes pilares. Los primeros dos pilares son bastante significativos. Y puedo decir como una persona de CAT 12 que el Blueprint está justo donde debería estar. Es una gran inversión para asegurarnos que nuestros aprendices más jóvenes puedan venir a la escuela como kinder listos. Así que hacer una inversión de 20 salones de clases y mejorando nuestros espacios de pre-kinder, así, y a lo largo va a lograr pagar los dividendos por varias generaciones, pero es costoso. Estas clases tienen una baja razón de profesores y estudiantes, así que un gran gasto y tenemos que ser conscientes de que esta inversión es algo que estamos tomando desde el espacio de K12 para invertir en otra cosa diferente. Nuestro siguiente es el mantenimiento para invertir en la Junta de Recertificación. Es una gran iniciativa que nos encanta incluso expandir esta categoría un poco más allá, que pueda incluir otros grupos de empleados como la certificación nacional, así como otros detalles en los puntos a futuro. Sé que es un punto de presión para varios de nuestros trabajadores porque quieren un poco de igualdad en lo que todos los educadores tienen. El tercer pilar es la certificación pues, para la universidad y la carrera. No es porque no queremos pagar por el IP o también los diferentes servicios de IP. Sabemos que no es el uso más equitativo de los dólares en el Blueprint. En este momento, el Blueprint requiere que paguemos todos los AP y también las diferentes evaluaciones de IB. Así un estudiante quiera tomar la prueba o no tenga una necesidad financiera o no, igual tenemos que estar pagando esta cuenta. Es una de las cosas que buena idea, tal vez una mejor aplicación. Entonces es algo que tal sí nos preocupa un poco.
y nos encantaría asegurarnos que los estudiantes que requieran, pues, que estas evaluaciones sean cubiertas, pues, que sean cubiertas, pero aquellas que no requieren que se les cubra esta prueba, pues, podemos usar el dinero en otra cosa. La última sección de nuestro presupuesto son los elementos discrecionales, son cosas en las que podemos tener una elección. Nadie nos dice qué hagamos en nuestro espacio, son ideas que creemos que pueden mejorar el sistema escolar en una manera significativa y que priorizamos en nuestro presupuesto para seguir adelante. Así que, siguiente. Y solamente voy a hablar de un par de cosas importantes. Ya pueden que hayan visto esto en algunos otros lugares. Y pues hay un par de diapositivas aparte y vamos a ir en detalle acerca del salario diferencial de nuestros colegios. Pero los días de no tener los materiales suficientes tienen que llegar a su fin. Los educadores no tienen que estar pues sacando sus propios bolsillos para proveer los materiales básicos para su salón de clases y podemos hacer un mejor trabajo en cuanto a hacer un presupuesto de nuestro propio presupuesto y lograr un mejor. Y sabemos que tenemos una mejor idea para poder hacer que esto empiece en movimiento, como el primer año que hemos logrado una inversión en este espacio, pero es algo que hemos visto particularmente importante. Y vemos la necesidad para seguridad adicional. Adicionar un sistema de seguridad no es la única manera de hacer nuestras escuelas más seguras. Hay varias estrategias que tenemos que poner en principio para hacer que nuestras escuelas sean más seguras, pero es un gran principio. Es un lugar en el cual tenemos que hacer una gran inversión. Y vamos a tener que hacer esto con lo largo del tiempo. Seguro ya han escuchado acerca de nuestros estudios de límites. Nos hemos dado cuenta que asegurarnos que cuando hablemos en Woodward Crown, en la escuela Northwood y su nueva ubicación, tenemos varios programas que le han permitido a los estudiantes atender varias necesidades de manera accesible. Tenemos que hacer un acercamiento mucho más comprensivo acerca de estos programas que pueden llegar a ser programas secundarios, de hacerlo de una manera correcta. Desafortunadamente el reloj está ticlando y estas escuelas se espera que estén listas para 2027 y lo que estamos esperando de cualquier cambio que pueda estar ocurriendo, tenemos que tener todas las posibilidades de aquí a dentro de un año en adelantado y lo cual no nos da mucho tiempo. Es una prioridad bastante importante y por eso tenemos que estar teniendo un ambiente bastante adecuado para el aprendizaje, asegurarnos que nuestros estudiantes tengan acceso a la educación de una manera que los estudiantes, la otra vez que estábamos hablando hace un par de noches, estaban ahí porque estaban abogando por un programa mucho más accesible. Asegurarnos que tengamos productos de higiene alta en todos nuestros restaurantes es una ley estatal, así que se pueden estar preguntando por qué esto no es un gasto no discrecionario, es un gasto discreto, pero la ley estatal no nos obliga a hacerlo, solamente lo sugiere, pero nuestros directores han estado tomando pues este cobro y han estado tocando el presupuesto de materiales para pagar esto. $100,000 no van a ir muy lejos. Y voy a decirles esto, esto es un monto muy pequeño para lo que podemos hacer, así como con muchas otras cosas. Y es hacer esta inversión a lo largo de los años para que podamos tener un poco de la recuperación a lo largo del tiempo y no nos quedemos solo con una gran cuenta estatal para cubrir todo. Siguiente diapositiva. Así que esta es la tabla que estaba hablándoles hace poco en cuanto a la equidad de ganancias. Entonces tenemos dos escuelas importantes en la escuela elemental, intermedia, que son de tamaño parecido, excepto que hay unas diferencias poblacionales en los estudiantes. La ubicación que tenemos en este momento es que tienen una cantidad de dólares por cada uno de los estudiantes que tienen, y eso es el total de presupuesto. El lado malo de esto es que no ha cambiado mucho en los últimos años. Excepto que mucho se ha cambiado en los últimos años en términos del material, los suplementos que son necesarios, las necesidades de los estudiantes, en términos de la inflación, el valor de este dinero ha seguido bajando. Sin embargo, pues el fondo de los dólares sigue siendo el mismo. Así que es una locura. Así que tenemos que venir con un sistema que sea un poco más responsable y responsable a las diferencias en cada una de las comunidades de la escuela. De nuevo, esto no es una solución, es un punto de inicio, pero queremos tener en cuenta que el hecho que
las escuelas con un gran número de estudiantes de FAMS o de estudiantes con discapacidades, que estemos agregando variedad, ganancias a esas escuelas. Así que las diferencias se verán de esta manera. Cada escuela ve una mejora en la línea de materiales y suplementos. Una de las cosas que la Junta ha pedido es que demos el presupuesto suficiente para que sea dirigido al sitio correcto. Creo que es una gran idea. Así que es lo que vamos a hacer. Pero van a ver algunas de nuestras escuelas que realmente necesitan esto, se pueden ver beneficiadas de un poco más de este presupuesto. Así que estamos bastante confiados de que esto puede ser una gran diferencia en términos de la calidad de educación que vamos a lograr por parte de nuestros educadores en el salón de clases cuando tengan las educaciones correctas. Pues, un par de iniciativas aquí tienen que ver con servir a los estudiantes, no en el espacio de educación general. Es un programa tal vez han escuchado un poco al respecto de esto. Es un programa que tenemos para dar diferentes comidas que hemos sacado en nuestro presupuesto. Es una gran iniciativa para nosotros porque lo que queremos es solidificar alrededor de lo que tenemos permanente y queremos mejorarlo. Queremos asegurarnos que nuestros estudiantes tengan y si están familiarizados con CREA es fantástico. Les ofrece a los estudiantes dos comidas a la semana y una oportunidad para mejorar el lenguaje, así como también la preparación para el GED. Dos noches a la semana está concentrado en educación de carrera y técnicos y certificaciones. Los estudiantes tienen un gran rango de apoyo y esto es algo que realmente necesitamos poner en nuestro, porque los estudiantes que llevan casi todo el tiempo y no pueden obtener su diploma dentro del tiempo de Maryland. Los pues, así tenemos que pensar de una manera más comprensiva de cómo podemos mejorar nuestra comunidad al invertir de una manera correcta. La siguiente es sobre nuestro sistema Blended de aprendizaje virtual. Creemos que es una gran herramienta que no están siendo capitalizadas. Y este año tenemos que unir este rompecabezas de una manera, de un programa bastante incompleto que varios de los estudiantes que no pueden acceder a la educación todos los días. Así que tenemos que llegar a una solución que podía solucionar sus necesidades. Y siéndoles honestos, no es lo mejor. Nuestros educadores están trabajando muy fuertemente con un grupo bastante pequeño de estudiantes, lo cual es un programa bastante dual de aprendizaje, tiempo extendido, pero podría ser mucho más robusto y podría ser de mejor calidad. Y la diferencia es con poca inversión y esto podría ser una gran diferencia por nuestros estudiantes. Siguiente diapositiva. Eso nos trae a la siguiente conclusión acá, que es cuál es la solicitud que están haciendo, que está pidiendo, y es bastante robusto el incremento. Es un incremento bastante grande de 296 millones de dólares y 285 van a ser pedidos de esto con nuestro gobierno del condado. Es una solicitud bastante histórica. Y la siguiente diapositiva. La razón por la cual es grande es porque nuestras necesidades son grandes. Tenemos varias necesidades, tenemos que invertir en nuestras personas y definitivamente tenemos que mantenernos el momento que tenemos. Es un presupuesto que está lleno de sacrificios y no tiene para mejorar, no tiene nada que ver con hablar de la innovación. Esto lo que tiene que ver en varias razones es que es un presupuesto tan grande como sea. En muchos sentidos es un presupuesto de status quo. No es emocionante y es difícil estar emocionado acerca de algo como esto, pero refleja nuestras necesidades en cuanto a lo que es importante y lo que es importante y reflejar lo que nuestras necesidades son y no escondernos de algo que no es correcto o falso. Siguiente diapositiva. Bueno, de manera de un par de cosas entre nuestras intenciones de lo que queremos para el futuro. Siguiente diapositiva. Teniendo en cuenta lo que nuestro presupuesto va a ser por sus estudiantes o lo que va a verse en el salón de clases, lo que es importante, gran parte de esto tiene que ver con estar de acuerdo con nuestro presupuesto, en lo que puede ver con el compromiso que hacemos con la comunidad.
Tenemos varias metas ambiciosas. Desesperadamente necesitamos ver cambios positivos en la Junta, sea en seguridad o en el desarrollo académico, así como en el trato con los directores y los educadores. Tenemos gran espacio para mejorar, pero tienen que ser capaces de ver el presupuesto de sus hijos. Es bastante importante. Siguiente diapositiva. Así que hemos hecho un par de compromisos. Son metas bastante audaces para el futuro. Así que tenemos que estar seguros de nuestro diploma. Así que estoy bastante orgulloso de que detrás de mi pared tengo un diploma del sistema escolar de Montgomery. Tenemos que hacer que signifique algo. Estamos acreditando que esta experiencia sea significativa de algo que creamos, que nuestros graduandos tengan cierto nivel académico y que sean respaldados. Es bastante importante. Esto tal vez es aún más importante. Cada estudiante de nuestro distrito escolar tiene que ser capaz de llegar a una escuela de alta categoría. Y tenemos grandes escuelas, tenemos de 4 y 5 estrellas, pero tenemos varias que no son de 4 o 5 estrellas y tal vez sean por varias razones. Hay varias de nuestras escuelas que perdieron la calificación de 4 estrellas por problemas técnicos. Es bastante molesto, pero al mismo tiempo, cada padre tiene que estar confiado de que están mandando a su hijo a un ambiente que sea seguro, incluyente y que va a tener una gran educación. Cada estudiante tiene que sentirse amado, valorado, observado y apreciado y preparado para la siguiente fase de su vida. Y esto es una meta bastante audaz, pero eso es lograble, es obtenible. Es una a la que absolutamente tenemos que centrarnos y estar concentrados. Bueno, este presupuesto le hace falta varias cosas. Estoy seguro que nuestros trabajadores en este equipo no estás invirtiendo en mí, solamente quitaste nuestra posición en la oficina central y puede que sea cierto, pero estamos invirtiendo gran cantidad de dinero y logrando crear el mejor equipo que podamos tener con los recursos que tenemos, asegurarnos que el personal que tengamos, que a pesar de que sean removidos por un momento, tengan un sitio en nuestro equipo si quieren uno. Y si es así, pues que se sientan comprometidos y apoyados. Es bastante importante para mí, incluso en momentos en los que tenemos de formalidad. Algo que es particularmente importante es asegurarnos que nos ponemos en un punto de estabilidad escolar y nos aseguramos de que la parte de las cosas que estamos arreglando con nuestro programa de beneficios, esto va a ser bastante crítico, no vamos a ser capaces de ofrecer beneficios de manera exitosa a menos de que arreglemos esto. Y esto es esencial para nuestros empleados. Es esencial para nosotros tener un sistema escolar que sea exitoso, que nuestros empleados necesitan la conformidad de saber que cuando van al doctor pueden tener los servicios que necesitan. Van a haber muchas cosas en el futuro que estén pues, tratadas a planes en los siguientes años y es parte del plan bastante importante. Tenemos mucho trabajo que hacer en los seguros especiales, de la manera como apoyamos a nuestros aprendices multilingües, nuestras discapacidades, cómo arreglamos nuestras instalaciones. Son todos los niveles iniciales de los grandes cambios que tenemos que realizar y lo que requieren una inversión. La realidad triste es que no invertir en estos espacios no va a hacer que esos problemas desaparezcan. E invertir solo una cantidad pequeña en algunos de estos espacios solamente va a ser un pequeño hueco en el hueco que tenemos y necesitamos ser capaces de ser bastante intencionales en cuanto a dónde invertimos y cómo invertimos para tener un gran retorno de esta inversión. Algunas de las preguntas que tal vez se pueden estar preguntando es cómo pueden ayudar. Hay un pedazo que puede estar haciendo falta y eso es esta noche y es que tiene que ver con compartir nuestras metas con la educación, compartir sus pensamientos con la Junta, así como con los que están haciendo las políticas. Y siguiente, y ya casi estamos en vamos a llegar a las partes divertidas, las preguntas en poco tiempo. Y si se están preguntando cómo es ponerse en contacto con su consejero del condado y también con el ejecutivo del condado, nos hacemos caso de esto.
Si tienen que tomarle una toma de pantalla o una foto a esta diapositiva, recuerden que estas diapositivas también van a estar en línea y pueden tener acceso a esto también. Siguiente diapositiva. Las delegaciones están en sesión ahora mismo y diré que la Asamblea General hará decisiones que va a tener impacto en el dinero que MCPS va a tener. Tienen que saber qué es importante para ustedes, sus prioridades y la manera más adecuada de representarlos. Y esto es particularmente importante que hagan saber su posición a su delegado y qué es lo que les importa. Siguiente diapositiva. Entonces aquí estamos y vamos a parar aquí, cerrar esta porción de diapositivas y vamos a saltar a las preguntas. Chris, puedes coordinar las preguntas y respuestas. ¿Cómo te gustaría hacerlo? Bueno, creo que estamos viendo a nuestros asistentes. Vamos a empezar recordándole a los participantes que si levantan su mano van a darles el tiempo. Podríamos ver su nombre, así que si pueden cambiar el nombre que tienen en Zoom a uno que podamos entender sería maravilloso. Vamos a tener varias de las preguntas que tenemos en nuestro chat de preguntas y respuestas. El doctor Taylor puede empezar por ahí. Ok, sí, empezaré por eso y luego haré algunas de las preguntas. Quiero solamente hablar de algunos de los recordatorios para las personas. Recuerden no referirse a un individuo específicamente o un personal específico. Traten de mantenerlo de un nivel alto. Si les gustaría, por favor, asegúrense de ubicar una dirección si no estamos de manera satisfactoria. Aseguremos de que demos una respuesta adecuada. Por favor, agreguen un email a su respuesta para ponernos en contacto con ustedes y poderles dar una respuesta un poco más detallada de lo que podrían estar recibiendo. Tal vez nos podría estar ayudando a tener a nuestro panelista de McDonald's, que es la persona con la mano arriba. Así que vamos a resolver varias de las preguntas que tenemos en nuestro panel de preguntas y respuestas que pueden ser bastante útiles para varios. Eh, Así que lo que haremos para no perder a ninguno de ustedes, también trataremos de ser los más concisos posibles, así que empecemos. Tenemos una pregunta desde Susan. Tenemos más información de cómo fue determinado los patólogos del habla y cómo el programa de después de los servicios de niños y estudiantes, después de la reorganización de oficina. Bueno, es una muy buena pregunta, bastante difícil. Diré esto, tenemos una necesidad drástica para patólogas del habla. Uno de los retos que tenemos en este momento para nuestros patólogos de habla es balancear la carga de trabajo para los patólogos de habla. Tenemos una capacidad y parte de nuestro distrito están fuera de nuestro distrito. Tenemos grandes de nuestro dispositivo. Entonces, solo porque no significa que vaya a ocurrir en otro lado el presupuesto. Entonces, completamente puedo entender qué tan alarmante puede ser obtener este mensaje, especialmente si no fue entregado correctamente y si no fue entregado de manera concreta. Toda esta información que están buscando y puede crear una gran ansiedad. Pero creo que hay mucho más de esto, de lo que pueden lograr con ustedes, sus amigos, y les agradecemos que estén saltando enfrente de todo esto. Tengo otra pregunta de otro participante. ¿Cómo el sistema estatal puede asegurarse que el bienestar social y emocional sea adecuado? ¿Y cómo nombrar a la persona principal, que son los consejeros escolares? Es una bastante difícil. Tengo grandes noticias para ustedes. No tenemos una persona que pueda apoyar el ambiente social y emocional en el distrito. Tenemos miles de personas que apoyan el aprendizaje social y emocional del distrito. Y de hecho tenemos más de una persona que apoya a los consejeros. Esto mm, es una reducción y es la manera que hacemos nuestro trabajo. Es un reto. Es más de lo que necesitamos para nuestra siguiente, de lo que tenemos, incluso de la posición que tenemos. Hay un espacio para encontrar una solución para nosotros y para el punto que queremos. Hay gran espacio y oportunidades para
Mm, Bueno, tenemos para movernos adelante con todo el equipo. Así que tal vez no tengamos tener en un solo brazo, pero tenemos en otra. Tengo otra pregunta de Susan. Ok, tengo una pregunta para Susan. Quiero más información. ¿Por Tengo más qué el información acuerdo con en MCPS no ha cuanto a las seguido el presentaciones. procedimiento por transferencia involuntaria? La parte difícil es que nosotros estamos tratando de reorganizar y volver a hacer la estructura como el sistema escolar y estamos dentro del tiempo y también estamos dentro del procedimiento y del proceso y últimamente eso va a tomar bastante tiempo y con esperanza va a ser rápido y vamos a vamos a hacer estas cosas rápido para que las personas estén un poco calmadas y no tengan la ansiedad de tener que hacer todo este desorden. No tengo, yo no soy un fan de reorganizar todo. Creo que también es una pérdida de tiempo, pero la forma como MCPS está operando, tenemos que hacer cambios y no podemos tener miedo de eso y está bien hacer cambios y buscar mejoramientos. Algunas veces lo vamos a hacer correcto, a veces lo vamos a hacer incorrectamente, pero tenemos que hacer el esfuerzo para hacer los cambios. Tenemos una persona anónima y ¿cuál es la visión para el consejo y cuál es la parte de la carrera, desarrollo de carrera? Si queremos posición de coordinación y, y esa posición apoya eh, EML y también carreras de consejero y también los coordinadores de consejería. Tenemos bastante apoyo aquí. Afortunadamente tenemos uno de los mejores eh, consejeros aquí y también tenemos muy pocos consejeros en la parte elementaria. Tenemos mucho mejoramiento que tenemos que hacer en la parte de la consejería. Mi visión debe ser una visión compartida, asegurarnos que estamos apoyando a los estudiantes en la parte social, emocional y que hay un camino que apoye el camino de la vida después de la escuela secundaria y también a pedir un modelo, pedir que tener de 200 a menos, que tengan de 200 estudiantes un consejero. Y estamos haciendo bien en la parte de la escuela secundaria, pero tenemos que mejorar la parte del colegio elementario. Y también tenemos que entender que los consejeros tengan recursos y yo siento que tenemos otras posiciones en el distrito que apoyan ese trabajo y necesitamos hacer las cosas en equipo y tenemos que hacer las cosas un poco diferente en la forma de apoyarlos en corto tiempo. Tenemos otra persona anónima. Mi, yo entiendo que muchos posiciones de la oficina central han sido cortados, incluyendo el programa Infantes, y hay cosas de 600 cortes de intervención temprana y hay cambios. ¿Por qué los programas de educación especial han sido cortados? Yo le debo decir con confianza que no se han cortado los programas de educación especial, al contrario, lo estamos mejorando y estamos haciendo un esfuerzo sincero de tener más trabajo ahí y distribuir los trabajos con equidad en relación al trabajo, puede ser programa de infantes o en otro lugar, pero con seguridad vamos a hacer cambios y estamos haciendo cambios involuntarios de transferencia. Es involuntario, pero es una transferencia, no es una reducción, no estamos cortando, pero es un cambio. Y estamos haciendo cambios y eso es parte de lo que estamos haciendo. Otro, Otra pregunta que es similar, ¿por qué no han hecho procedimientos de involuntaria transferencia? Nosotros estamos dentro del tiempo, eh, pero definitivamente vamos a necesitar eh, proveer apoyo para todas las personas. Tenemos una gran pregunta. Eh, este programa que apoya
a los estudiantes que tienen IEP y en las clases avanzadas. No, este programa no ha sido cortado y yo debo preguntar a la señorita Yang, pero esto es una bandera, digamos, que nosotros obtuvimos en el presupuesto. Este no es un programa que yo estoy muy familiar. Eh, ¿Alguien conoce lo que quiere decir estas dos E? Eso quiere decir que los estudiantes reciben apoyo para cursos avanzados y también con estudiantes de que tienen discapacidad, pero está haciendo referencia que ha habido una disminución de matrículas para recibir este apoyo y también hay unas preguntas que qué podemos hacer, cómo podemos invertir aquí. Y la señorita Yang, no sé si usted quiere agregar algo a esto, porque yo sé que la Junta estaba tenía mucha pasión por esto. Sí, nosotros hemos puesto esta pregunta para el personal y creo que han hablado de eso en la sesión de trabajo el día de hoy. Alfonso Windsor es disponible, creo, sí, para proveer la respuesta para esta pregunta muy interesante. Gracias. Sí, nosotros hablamos esto en la sesión de trabajo. El programa de reducir el registro de las matrículas es por la falta de transporte para, para las escuelas que ofrecen este programa en particular. El programa se ha expandido, pero que los estudiantes eh, van a hacer escuela en su casa en vez de ser transportados al lugar. Por eso el programa va a ser eh, dado a los estudiantes que reciben esos servicios. Una de las sugerencias que yo hice la última vez es que la Junta de Educación tenemos un, un comité en población especial que hablan de estos problemas de educación especial, estudiantes también de múltiples lenguas y eh, estudiantes con talentos. Esto es algo que podamos ver y podemos ver más profundamente, ver los datos y los escenarios que están pasando en los edificios del colegio. Muchas gracias, señorita Yang. La siguiente pregunta, el último año había contratos que no han competido y ellos estaban de acuerdo en un número ok, disculpe, no perdí la pregunta. Eh, Se alinearon, se pusieron de acuerdo a que iban a ser elegidos. ¿Esto han considerado en el presupuesto o se van a reducir en comparación del año pasado? Esto es nuevo territorio para mí. Gracias, Liz. Iván, hay no necesariamente específicamente contratistas, pero tenemos contratistas, pero necesito que tenemos que revisar las prácticas, los contratistas y no veo a ellos en nuestro presupuesto, pero cada día estamos tratando de mejorar las cosas, revisar nuestros procesos y queremos asegurarnos que estamos siguiendo las líneas de guía. Tengo entonces una pregunta por Jessica. La primera pregunta es, ¿aprecian los recursos que se dan a la escuela? ¿Cómo usted está eliminando las posiciones en oficina central? ¿Qué medidas usa para ver las posiciones en cada escuela? Por ejemplo, mantener a un director o elegir a un coordinador. Nosotros hemos tomado muchos datos. La parte crítica, por ejemplo, de datos es en que yo organicé muchos eventos de presupuestos, hablé con los padres, con el personal, con los estudiantes para ver todos los comentarios en ese número de áreas. Esa es una perspectiva solamente. También hablamos de la liderazgo de cada departamento para hablar de formas como ellos pueden
alinear las operaciones y las cosas que ellos pensaban que teníamos que tener para que puedan seguir las cosas para hacer. Pusimos toda el departamento en la posición de hacer un ejercicio de presupuesto de cero y ellos hicieron un trabajo muy bueno el primer año, así queremos hacer eso los siguientes años. Y un presupuesto de poner en cero, que empiece de cero, es realmente construimos a partir de eso y el número de personal, las cosas que usted necesita en la oficina para que se siga funcionando. Nuestro ejercicio de presupuesto empezando de cero es es muy bueno determinando, elegir la posición de una o la otra. Es una forma buena de verlo, pero estos son diagnósticos que se han hecho que no tienen nada que hacer con la persona, pero es más que todo que tiene que ver con la estructura de la organización y asegurarnos que la estructura de la organización es un reflejo de lo que queremos hacer el departamento o el elemento, la parte funcional de la organización que opera de esa forma, en la forma que satisfacen las necesidades. Ah, en Roques, ¿puede hablar más sobre los equipos de transferencia? Sí, algo que me gustaría decir es que esta idea de cómo podemos nosotros servir a las escuelas un poquito más directamente, y esto es mucho una táctica que muchos distritos largos están haciendo. El, la oficina central es una entidad, queremos ver cómo podemos hacerlo más pequeño, digamos, para que sea un centro de servicio para servicios, grupos de colegios. Y usted me va a preguntar, 8 meses atrás, si yo prefiero un nivel grande o un grupo, nunca me hubiera dicho que yo iba a ser de un grupo, pero yo he crecido y he visto el beneficio. MCPS ha cambiado mi pensamiento, pero al final del día, los directores necesitan, realmente tienen que tener acceso a un grupo de personas y también dominar algo, por ejemplo, en recursos humanos, que le ayuden con su personal o en seguridad, que ellos lo puedan hacer, o algo que en especial educación, que le pueda guiar su estructura, o algo que tenga que cumplir de educación especial, algo crítico que pueda llamar a muchas personas en vez de llamar solo a una persona. Eso hace mucha diferencia. Nosotros estamos cambiando muchas personas para que estén yendo a diferentes lugares, para que vayan a diferentes grupos que, que pueden entrar con grupos o articulaciones. Entonces, vamos a decir, estamos acabando el tiempo y nos vamos a pasar quizás algunos minutos y yo quiero hacer algo mejor que lo que me está diciendo el señor Chris. Vamos a responder algunas más preguntas y ponga su correo electrónico para poder contestarle a usted. Ok, déjame ver dónde lo dejé ahora. Pregunta anónima. Veo aquí que no hay representación del personal de salud. Tenemos 54 personales de salud que están en este trabajo y tenemos también mucho personal que han unido al equipo y me gustaría mejorar esto, pero este es un buen empiezo. Este es un buen comentario. Gran, Gracias. deberíamos Vamos a esperar esperar diferentes que cortes de el presupuesto para presupuesto el se va a siguiente cortar el año. próximo Esto año. depende de donde pues, vaya esta junta Le junto voy a con el decir consejero, que este así, es un, de lo que se nos es bastante ajustado y tendremos que estar haciendo cambios ajustados a medida que vamos avanzando. Jessica pregunta cómo MCPS y cómo la Junta va a estar trabajando junto con el Consejo. Lo crean o no, esta gran decisión del presupuesto espero que sea un artefacto que sea para generar confianza y la razón por la cual creo que es un artefacto de generar confianza es porque creo que está representando nuestras necesidades. Esto es
el, el presupuesto para varios aspectos. Y una de las maneras que tenemos para mejorar esto es para mantener nuestro dinero y mantener de una manera transparente. Gran pregunta. El usuario anónimo pregunta, ¿hay algún personal de MCPs que se ha recortado el presupuesto? Posiciones de cortas, sí, pero de personal no. Hay una gran diferencia. Una transferencia involuntaria que tenemos varios de esos definitivamente representan un gran número, pero estamos seguros de que podemos hacer que estas personas tengan un gran aterrizaje en el equipo si es lo que queremos. Otra de la pregunta del personal anónimo es que he escuchado que el programa de análisis tiene varios puestos como profesores, recortes no, reasignados sí. Definitivamente queremos aclarar un poco de este tema. Este anónimo también dijo que parte de los empleados de MCPS en parte C, intervención temprana para educación especial bajo el IED. Estamos proponiendo una reorganización, es básicamente la misma pregunta, tenemos que tener un poco claridad a esto. Susan pregunta, ¿están al tanto del programa de niños y lactantes? Sí, estamos al tanto de eso. Estoy preocupado un poco de dónde son generados nuestros dinero de impuestos y hacia dónde va. De acuerdo, los votantes tienen justo para un aumento del impuesto de propiedad y que fue directo hacia MCPs. También sabemos que el dinero es funcional y una vez que sea aplicado hasta MCPs puede ser llevado hasta el fondo general. ¿Cómo sabemos que esta junta de dinero y este aumento no va a ser cambiado al fondo general? ¿Pueden darnos un poco más de detalles, documentación al respecto? Tal vez no sea la mejor persona para responder esto. Mi rol es básicamente comunicar nuestras necesidades a la Junta de Educación que rectifique eso y para que nosotros podamos abogar en nombre del sistema escolar hacia el gobierno del condado y es el gobierno del condado la responsabilidad de lo que puede apoyar en educación pública. Señora Yang, ¿hay algo que quiera agregar a esto? Si la Junta de Educación no está en el línea de trabajo de responder hacia los pues, impuestos de las personas. Parte de de las políticas de nuestro sistema es abogar y vigilar nuestro presupuesto. Presentamos el presupuesto al Consejo del Condado, así como los diferentes ejecutivos del condado. Esto es lo que puedo decir en cuanto a esto. Ahora, anteriormente había una pregunta acerca de cómo la Junta puede volver a crear esta confianza con el Consejo. Y parte de esta es la demostración de esta noche, que esta Junta está muy interesada en dirigir el compromiso de la comunidad. Tenemos un organizador para esta noche y queremos dar un mensaje de apertura, de responsabilidad y de compromiso. Y también nuestro trabajo de mejorar continuamente. Así que espero que sea evidente para todos y de esta manera es como vamos a lograr crear confianza con todos. Muchas gracias. Ok, estoy tratando de ir a lo largo de varias de estas preguntas porque son un poco repetitivas. Otra pregunta es acerca de los diferentes caminos del habla, como en el programa de niños y lactantes. Buenas noticias. Creo que van a encontrar que eso es bastante bien. Otra pregunta acerca de por qué ustedes expandirían la educación especial, pero no si estamos expandiendo la educación especial y somos bastante positivos para varias posiciones de educación especial. Es muy bueno escuchar la gran compensación que van a tener para los 15 consejeros que se han logrado la certificación del Colegio Nacional. Estos consejeros han logrado tener y tenemos que ponerlo en nuestro espacio. Estamos de acuerdo en que tiene que ser una iniciativa, el presupuesto es algo de lo que hemos hablado y por lo cual pues tenemos una gran oportunidad. Esta es una pregunta. Varias de las oficinas centrales, servicios, las reducciones de oficina central que están presentando los estudiantes
Es algo, no estoy seguro si varios de nuestros estudiantes estén enfrentando varias piezas de nuestro corte, pero están siendo representadas en otro modelo. Lamento que no tengamos claridad detrás de esto. Otra pregunta, el año pasado la expansión de Prekinder bajo el programa de Blueprint fue recortado y el Junta no fue del todo pues fundada. Entiendo que esta posición va a ser abierta. La expansión de Prekinder está sobre la mesa para ser recortada. Como realidad, así triste que sea, todo está sobre la mesa y todo depende de qué tanto esté siendo financiado y qué tanto podemos hacer a continuación. Sentimos que hemos logrado completar nuestro presupuesto de necesidades y un presupuesto que merece el mérito del soporte, del apoyo y estamos seguros que esto viene siendo verdad. Otra pregunta que tenemos en cuanto a educación especial, ¿se lo estamos recortando? No, no lo estamos recortando. Otra igual, mencionaste acerca de la meta de la oficina central. Sin embargo, en cuanto a los coordinadores de oficina central, no es del todo cierto, pero gracias por mencionarlo. Hay un gran cambio de posiciones que van a cambiar. Incluso es algo que vamos a estar moviendo hasta transferencias involuntarias y no queremos que las personas se vayan. Gracias por agregar sus direcciones de correo. Eh, Vamos a estar agregando un poco más de información por esto, así que es bastante importante. Gracias por dejarlas. Estamos mirando en cuanto a profesores de consulta, va a ser bastante expensivo y aún así bastante difícil, especialmente para los estudiantes. Digo, para los profesores es un escenario de pérdida-pérdida. En cuanto a experiencia, lo que vemos en los estudiantes que vienen día a día es una gran pregunta, es importante, vamos a evaluarlo. La escuela elemental, el programa híbrido de matemáticas que está empezando en cuarto año, casi 300 estudiantes de matemáticas. ¿Hacia dónde va este programa y en dónde está el presupuesto? Está en el presupuesto y pues estamos dando fe de que hay varias posiciones. Uno es una parte del presupuesto y estamos hablando de los cambios en nuestro presupuesto. Y uno de los cambios en nuestro presupuesto es una expansión para un aprendizaje virtual híbrido y esto representa nuestra porción de variables discretas en cuanto a presupuestos, que se habla de la línea 66. En cuanto al lenguaje, sé que puede ser un poco vago, pero los documentos, pero seguramente va a llegar a ver los documentos que representan correctamente este tema en cuanto al programa de Hypermap. La siguiente pregunta en cuanto a los consejeros de deporte, ¿es posible conseguir un poco de retroalimentación de los consejeros escolares? Sí, nos encantaría escuchar un poco de retroalimentación. Estoy seguro que no serán tímidos. Los consejeros están todavía abrumados por esto. No tengo dudas. Sé que ha cambiado muchísimo el sistema escolar. Incluso así tengamos grandes razones de presupuesto. Así que todavía sé que tenemos un nivel bastante difícil y es completamente cierto. Nuestras vidas se han convertido un poco más complejas en los últimos años y es bastante difícil ser un adolescente. Así que tenemos grandes razones de un nivel. Así que en cuanto al nivel que tenemos, no significa que sea menos difícil. Gracias por apuntar esto. Estaba mencionando en cuanto a la meta que tenemos de aplanar un poco la meta cuando tengamos. Las escuelas van a estar disponibles para cuando tengamos tiempo completo de kindergarten, sí, y nos aseguraremos de que te den cuenta. Es una meta que toma parte de nuestro programa de pre-kinder y lo cambiamos en día completo. Es uno de los cambios que queremos, nos encantaría. Es una gran manera de hacer una expansión de pre-kinder. Varias de nuestras posiciones vacantes en pre-kinder es asegurarnos de que tengamos un día parcial, porque tenemos que asegurar de la entrada y salida. Entiendo que el apoyo de las posiciones de la oficina central van a ser recortadas, sin embargo, hay varias posiciones de alto nivel que dan apoyo a las escuelas sobre un nivel de posiciones bajas. Aprecio completamente este feedback. Estoy de acuerdo en que tienen, sí, vamos a estar trabajando cada día para estar en contacto con esas escuelas todos los días. Les aseguro que, y se entiende de dónde viene la pregunta. ¿Cuál es el pensamiento de hacer el recorte de posiciones en cuanto a autismo? Buenas noticias, no vamos a hacer ningún recorte de educación especial, de hecho estamos agregándolas. Dos estudiantes que requieren apoyo, necesitan apoyo de educación especial. Los recursos no están siendo, gracias por apuntar a esto.
Sé que es una prioridad y sé que es algo que tenemos que mirar. Sería honesto, no es algo que haya estado bajo mi radar últimamente. Esto es un desarrollo nuevo y pues el presupuesto es una gran parte del proceso del presupuesto. Es algo que tenemos que cubrir, que se ha vuelto bastante importante. Así que gracias por llamar la atención sobre eso. Otra pregunta acerca de las transferencias involuntarias. Creo que ya hemos cubierto varias de estas, pero felices de responderte, Mari. Lo mismo va para, en adición a los consejeros, en las escuelas secundarias hay un coordinador que tiene que mirar por toda la escuela y queremos elevar un poco de este trabajo, cuál es la solución para apoyar las metas que tenemos de la universidad y también como los coordinadores de carrera. Bueno, es un solo rol. Bueno, desde mi conocimiento eso no está cambiando. Los coordinadores de carrera y metas no estará cambiando. Tendremos, de hecho, apoyo adicional que va a estar trabajando con la de Montgomery y con suerte vamos a tener mucho más apoyo en el futuro. Una de las metas que tenemos, un poco del apoyo de universidad, es aliviar un poco la carga que los consejeros tienen que estar llevando. No hay nunca un panel de CIF para todo y una persona no puede cargar todo el peso, pero muchas gracias por hacerme llamar la atención sobre este tema. Señora Peña, estarían por cambiar su comentario al chat. La apreciamos, veo una gran expansión de educación especial y también el programa de ELP, pero no veo ningún paraeducador que esté enlistado en el programa. ¿Podría hablar acerca de esto? Sí, me encantaría. En este momento tenemos 360 paraprofesionales que son parte de un programa de tiempo parcial, lo cual llamamos personal crítico. Son asignados con base a las necesidades del IP y apoyan a varios estudiantes en ambiente 1 a 1, 1 a 2, o también por una diferencia de tiempo, como media hora al día. Es un trabajo duro. A veces son asignados a clases que son autocontenidas, a veces son asignados a una clase de inclusión, pero la realidad es de que este trabajo es un trabajo bastante duro y no es bien pago. Y parte de nuestras estrategias es convertir varias de estas posiciones a un trabajo de tiempo completo con beneficios. Y esto implica 360 de los 500 para profesionales que vamos a estar agregando. El resto de los paraprofesionales, los otros 140 paraprofesionales que no están dentro de este grupo, eh, tienen que subir pues nuestro personal a lo que nos indican nuestras guías de trabajo. Esto va a tener que ser repuesto de otra manera. Tenemos que asegurarnos de poder contratar estas posiciones así para hacer esta posición un poco más competitiva con el resto de puestos profesionales. Otra pregunta de atiendo en cuanto a los programas de I y los diferentes atiendos. Va a saltarme el nombre del colegio, pero vamos a seguir con esto más adelante. Gracias por la presentación. Estoy preocupada en cuanto nuestros impuestos se van al futuro. Es bastante similar a los comentarios que llaman. Gracias por colocar su correo electrónico. Vamos a estar respondiendo a su pregunta. Otra pregunta, ¿cómo sabemos que estas posiciones, oh, perdón, cómo sabe que estas posiciones que son transferencias involuntarias a ser, van a continuar en MCPS y no van a irse? Bueno, la buena noticia es que sigue siendo la misma. Necesitamos toda la ayuda posible y tenemos bastantes posiciones disponibles y podremos usar nuestro apoyo. Así que esperamos que las personas se quieran quedar con nosotros. Sé que es bastante difícil y cuando te sacan de una posición que te gusta y pareciera que todo es un poco frustrante, pero queremos asegurarnos de que todas las personas tengan la oportunidad, así no sea la más ideal para ellos. Hay un comentario aquí, pero en la escuela específica de una persona específica, así que voy a seguir adelante. Pero más que feliz si puede mantener sus comentarios de manera genérica sería lo mejor. No una pregunta, pero un comentario. Sé que tenemos varias preguntas que hacer por MCPS. Les agradecemos su transparencia, se los agradecemos. Sé que no es una noticia positiva, sé que es
noticia difícil. Me gustaría llegar a decir buenas noticias en estos días. Me siento un poco mal de hablar por nuestra junta porque pareciera que solamente traigo malas noticias. Uno de estos días estoy esperanzado de que vamos a ganar y voy a traerles una buena noticia, pero es bastante importante. Hay una solicitud, por favor, junta, mantenga la oficina central, las posiciones de oficina central, especialmente para el equipo de consejería. Hay un poco de abogacía para esto. Tenemos que proponer una reducción del equipo del 20% para apoyo de autismo. Creo que ya hemos resuelto este tipo de preguntas. Sin embargo, podemos volver con cualquier persona que quiera un poco más de especificidad de esto. Perdón, estaba saltando, me salté una pregunta. Me disculpo, esto salta un poco cada vez que hay una nueva pregunta. Creo que está en la pregunta de la reducción del personal de 20% en educación especial. Ok, esto ya lo cubrimos y pues estoy seguro que podemos hablar un poco más a fondo si alguien lo desea. Bueno, en el caso de comunicación y educación como reducciones especiales de oficina central, es una gran idea, nos encantaría, definitivamente tenemos que hacer grandes estudios de trabajo. Tenemos varias tareas que tienen que ser realizadas por personas individualmente, pero puede ser una carga compartida. Nos encanta, fantástico. Mi siguiente pregunta es, esta es la siguiente. Tenemos que saber cuál es el pensamiento y también cuál es la oficina para los estudiantes con autismos. Esto puede ser un poco de qué tanto damos para nuestros estudiantes y qué tanto damos. Así que volveremos con esto más adelante si desea un poco más de información acerca que nos encantaría dar un poco más de información al respecto de esto. Sin evitar ninguna pregunta de autismo, solamente que me gustaría hablar con un poco más de especificidad con respecto a sí, así que si quieren un poco más de información, me gustaría responderles. Hemos tenido varias reuniones al mes y no hemos tenido reembolso por el gas. Esto es una iniciativa del presupuesto y es algo que tenemos que traer. Les agradezco que traigan esto como una preocupación. Así que tenemos que estar en desacuerdo en cuanto a las razones de los consejeros. Touché, aprecio esto. Sé que tenemos buenas razones cuando lo comparamos con el resto del país, pero algunas cosas que nos preocupan. No significa que no tengamos un espacio para mejorar. Gracias por traer esto a mi atención. Su equipo de intercambio va a estar trabajando, va a estar funcionando. Tienen que tener un componente de estudiante en el que estén interactuando con las escuelas, pero en primer lugar van a ser profesores y consejería. Tienen que estar en las escuelas. Las posiciones de transferencia de la unidad de autismo va a estar trabajando en población de educación general, no necesariamente. No necesariamente. Tenemos que hacer un mejor trabajo explicando eso. Gracias por llamar mi atención. Estaba mencionando en su presentación que mantener lo que importa. ¿Cuál es la visión de la oficina central cuando están recortando a los especialistas después de que pierden un papel importante? De hecho, estamos aumentando el equipo de educación central, así que gracias por llamar mi atención con respecto a esto. Por favor, entiendan que en consejería hay un director y un coordinador en las escuelas secundarias y la base de las escuelas que hay unos servicios específicos que tienen que estar bastante al tanto. Muchas gracias, Victoria, por eso. Y creo que no siempre vamos a estar de acuerdo en la manera como nos acercamos. Y sé que es un punto de dolor en el cual se pueden sentir un poco frustrados y lo lamento. Es donde viene la frustración de grupo. Sí, estoy con usted. Estamos yendo en círculos por lo último, así que lo último que quiero escuchar pueden buscar por qué es tan importante para nuestros educadores de educación especial y Puede ver corregir estos problemas. las terapias Sí, de lenguaje, las terapistas de lenguaje. es Sí, es difícil todo el trabajo que tienen las terapistas de lenguaje. Hay mucha vacancia, sobre todo en los colegios, y también hay bastante demanda, y también el trabajo es bastante. Y quiero elevar algo que no hemos hablado sobre nuestra terapista de lenguaje. Sí,
usted solo tiene que hacer terapista de lenguaje, el trabajo de eso es diferente y usted podría sentirse diferente sobre el trabajo que tiene que, si tuviera que hacer otras cosas. Quizá lo que tenemos que hacer es cómo debemos manejar las otras cosas que son asignadas al personal y cuando no se enfoca en las áreas, digamos, cómo podemos manejar estas áreas un poco mejor. Eh, gracias, tengo algo que dicen gracias, gracias por mencionar eso. Y tengo dos comentarios y vamos a cerrar con los últimos dos. Eh, estamos diciendo que la parte de programa de infantes, queremos clarificar eso. Gracias por incluir su correo electrónico. Le vamos a mandar un correo y nosotros vamos a mandarle más información. Gracias por contactarnos y felices estamos de poderle mandarle más clarificación. Gracias por todas las partes de las personas que están preocupadas por las cosas que están cambiando y cómo los roles pueden cambiar y cómo yo sé que eso puede ser mucho estrés y mucha ansiedad, pero los profesores, los estudiantes que ustedes están conectándose, sepan que la decisión no se está haciendo, digamos, en una forma liviana. Gracias por elevar todas esas preocupaciones y sepa que este es el primer capítulo de todas las conversaciones que vamos a tener en estos problemas. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias también a todo el equipo del estudio de televisión, a todos por su tiempo aquí que ha sacado de su horario y gracias por estar con nosotros escuchando y también el personal, in- inclusive en las cosas que no estamos de acuerdo, agradecemos que nos están escuchando y que están con nosotros y vamos a seguir mandarle información. Que tenga una noche maravillosa y gracias al equipo de televisión. También quiero decir que el equipo de televisión, quiero decirle aquí a una persona de la Junta para que la comunidad la conozca. También es una coordinadora, Yolanda Fabin. Ella ya se acaba de unir a Junta Directiva y ella es una consejera y ella va a ser grandiosa ayuda, ayudando a la comunidad que navega nuestro sistema del colegio y que está en el lado de la Junta de Educación y ella está disponible también para ayudarlos. Con eso, entonces, muchas gracias a todos los miembros de la Junta, a la señorita Sabana por está bien estar aquí esta noche. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a cerrar entonces la reunión y también el estudio de televisión también. Gracias por todas sus preguntas y gracias por dar